María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Te presenta el santo de hoy, 27 de febrero. Beata María Caridad Brader. Caridad Brader, hija de Joseph Sebastián Brader y de María Carolina Zanner, nació el 14 de agosto de 1860, en Suiza. Fue bautizada al día siguiente con el nombre de María Josefa Carolina. Dotada de una inteligencia poco común y guiada por las sendas del saber y la virtud por una madre tierna y solícita, la pequeña Carolina moldeaba su corazón mediante una sólida formación cristiana, un intenso amor a Jesucristo y una tierna devoción a la Virgen María. Conocedora del talento y aptitudes de su hija, su madre procuró darle una esmerada educación. En la escuela de Caldbrunn hizo con gran aprovechamiento los estudios de la enseñanza primaria, y en el Instituto de María Hilf de Adstatten, dirigido por una comunidad de religiosas de la Tercera Orden Regular de San Francisco, los de enseñanza media. Cuando el mundo se abría ante ella, atrayéndola con todos sus halagos, la voz de Cristo empezó a hacer eco en su corazón y decidió abrazar la vida consagrada. Esta elección de vida, como era previsible, provocó en primera instancia la oposición de su madre, dado que ésta era viuda y Carolina su única hija. El 1 de octubre de 1880 ingresó en el convento franciscano de clausura, María Hilf, que regentaba un colegio como servicio necesario a la Iglesia Católica de Suiza. El 1 de marzo de 1881 visitó el hábito de franciscana, recibiendo el nombre de María Caridad del Amor del Espíritu Santo. El 22 de agosto del siguiente año emitió los votos religiosos. Dada su preparación pedagógica, fue destinada a la enseñanza en el colegio adosado al monasterio. Abierta la posibilidad para que las religiosas de clausura pudieran dejar el monasterio y colaborar en la extensión del reino de Dios, los obispos misioneros a finales del siglo XIX se acercaron a los conventos en busca de monjas dispuestas a trabajar en los territorios de misión. Monseñor Pedro, celoso misionero de San Vicente de Paúl y obispo de Portoviejo, Ecuador, escribió una carta a las religiosas de María Hilf pidiendo voluntarias para trabajar como misioneras en su diócesis. Las religiosas respondieron con entusiasmo a esta invitación. Una de las más entusiastas para marchar a las misiones era la Madre Caridad Brader. La beata María Bernarda Butter, superiora del convento que encabezará el grupo de las 6 misioneras, la eligió entre las voluntarias diciendo: «A la fundación misionera va la Madre Caridad, generosa en sumo grado, que no retrocede ante ningún sacrificio, y con su extraordinario don de gentes y su pedagogía podrá prestar a la misión grandes servicios». El 19 de junio de 1888, la Madre Caridad y sus compañeras emprendieron el viaje hacia Chone, Ecuador. En 1893, después de duro trabajo en Chone y de haber catequizado a innumerables grupos de niños, la Madre Caridad fue destinada para una fundación en Túquerres, Colombia. Allí desplegó su ardor misionero, amaba a los indígenas y no escatimaba esfuerzo alguno para llegar hasta ellos, desafiando las embravecidas olas del océano, las intricadas celdas y el frío intenso de los páramos. Su celo no conocía descanso. Le preocupaban sobre todo los más pobres, los marginados, los que no conocían todavía el Evangelio. Ante la urgente necesidad de encontrar más misioneras para tan vasto campo del apostolado, apoyada por el padre alemán Reinaldo Hellbrand, fundó en 1894 la Congregación de Franciscanas de María Inmaculada. La congregación se surtió al inicio de jóvenes suizas que, llevadas por el celo misionero,
seguían el ejemplo de la Madre Caridad. A ella se unieron pronto las vocaciones autóctonas, sobre todo de Colombia, que engrosaron las filas de la naciente congregación y se extendieron por varios países. La Madre Caridad, en su actividad apostólica, supo compaginar muy bien la contemplación y la acción, y exhortaba a sus hijas a una preparación académica eficiente, pero sin que se apague el espíritu de la santa oración y devoción. No olviden, les decía, que cuanto más instrucción y capacidad tenga la educadora, tanto más podrá hacer a favor de la santa religión y gloria de Dios, sobre todo cuando la virtud va por delante del saber. Cuanto más intensa y visible es la actividad externa, más profunda y fervorosa debe ser la vida interior. Encauzó su apostolado principalmente hacia la educación, sobre todo en ambientes pobres y marginados. Las fundaciones se sucedían dondequiera que la necesidad lo requería. Cuando se trataba de cubrir una necesidad o de sembrar la semilla de la buena nueva, no existía para ella fronteras ni obstáculo alguno. Alma eucarística por excelencia, halló en Jesús sacramentado los valores espirituales que dieron calor y sentido a su vida. Llevada por ese amor a Jesús Eucaristía, puso todo su empeño en obtener el privilegio de la adoración perpetua diurna y nocturna, que dejó como el patrimonio más estimado a su comunidad, junto con el amor y veneración a los sacerdotes como ministro de Dios. Amante de la vida interior, vivía en continua presencia de Dios, por eso veía en todos los acontecimientos su mano providente y misericordiosa y exhortaba a los demás a ver en toda la permisión de Dios y por amor a Él cumplir gustosamente su voluntad. De ahí su lema, Él lo quiere, que fue el programa de su vida. Como superiora general, fue la guía espiritual de su congregación desde el año 1893 hasta el año 1919 y del año 1928 hasta el año 1940, año en el que se manifestó en forma irrevocable su decisión de no aceptar una nueva reelección. A la superiora general elegida le prometió filial obediencia y veneración. En el año 1933 tuvo la alegría de recibir la aprobación pontificia de su congregación. A los 82 años de vida, presintiendo su muerte, exhortaba a sus hijas: «Me voy, no dejen las buenas obras que tienen entre manos la congregación, la limosna y mucha caridad con los pobres, grandísima caridad entre las hermanas, la adhesión a los obispos y sacerdotes». El 27 de febrero de 1943, sin que se sospechara que era el último día de su vida, dijo a la enfermera: «Jesús, me muero». Fueron las últimas palabras con las que entregó su alma al Señor. Apenas se divulgó la noticia de su fallecimiento, empezó a pasar ante sus restos mortales una interminable procesión de devotos que pedían reliquias y se encomendaban a su intercesión. Los funerales tuvieron lugar el 2 de marzo de 1943 con la asistencia de autoridades eclesiásticas y civiles y de gran multitud de fieles que decían: «Ha muerto una santa». Después de su muerte, su tumba ha sido meta constante de devotos que la invocan en sus necesidades. Las virtudes que practicó se conjugan admirablemente con las características de su santidad. San Juan Pablo II destaca en su encíclica Redemptoris Missio, y que deben identificar al auténtico misionero, entre ellas, como decía Jesús a sus apóstoles, la pobreza, la mansedumbre y la aceptación de los sufrimientos. La Madre Caridad practicó la pobreza según el espíritu de San Francisco y mantuvo durante toda la vida un desprendimiento total. Como misionera en Chone,
experimentó el consuelo de sentirse auténticamente pobre, al nivel de la gente que había ido a instruir y evangelizar. Entre los valores evangélicos que como fundadora se esforzó por mantener en la congregación, la pobreza ocupaba un lugar destacado. La aceptación de los sufrimientos según el Papa son un distintivo del verdadero misionero. Qué bien encontramos realizado este aspecto en la vida espiritual de la Madre Caridad. Su vida se deslizó día tras día bajo la austera sombra de la cruz. El sufrimiento fue su inseparable compañero y lo soportó con admirable paciencia hasta la muerte. Otro aspecto de la vida misionera que destaca el Papa es la alegría interior que nace de la fe. También la Madre Caridad vivió intensamente esa alegría en medio de su vida austera. Era alegre de ánimo y quería que todas sus hijas estuvieran contentas y confiaran en el Señor. Estas y muchas otras virtudes fueron reconocidas por la Congregación de las Causas de los Santos y aprobadas como primer paso para llegar a la beatificación. Se diría que Dios ha querido ratificar la santidad de la Madre Caridad con su admirable milagro concedido por su intercesión en favor de la niña Joana Mercedes Melo Díaz. Una encefalitis aguda había producido un daño cerebral que le impedía el habla y la deambulación. Al término de una novena que hizo su madre con fe viva y profunda devoción, la niña pronunció las primeras palabras llamando a su madre y comenzó a caminar espontáneamente, adquiriendo en poco tiempo la normalidad. Hoy está aquí para agradecer a la Madre Caridad en su solemne beatificación.